Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos con Luis Espinosa Godet, profesor de Economía en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Es economista, doctor en Economía, con máster en Escuela Austríaca también. Bienvenido, Luis. Encantado, John. Todavía en el camino de ser doctor en economía, pero sí que me considero economista de la Escuela Austríaca, orgullosamente, como creo que tú también. Que además es un placer hacer una entrevista contigo porque me han hecho bastantes entrevistas sobre dolarización, pero no sobre alguien que sepa tanto de teoría monetaria, que te he escuchado alguna conferencia y son muy buenas. Que me pongo rojo. Muchas gracias. Pues a ver, cuéntanos primero cómo es que llega Ecuador a plantearse este escenario. O sea, que había Bueno, una crisis anterior. a plantearse la dolarización. En el año 2000, Ecuador se dolarizó en el año 2000 y, por desgracia, Ecuador se dolarizó tras una de las mayores, no sé si la mayor crisis en la historia es, una de las mayores desde luego, una crisis muy dura que, como ocurre, y esto me parece importante destacarlo, cuando un país tiene eso que se llama moneda soberana, hubo una crisis bancaria que se transformó en una crisis fiscal del Estado, que se transformó en una crisis monetaria. Es decir, fue una caída en cadena, primero los problemas bancarios, los problemas fiscales y los problemas monetarios, y todo fue haciéndose en cadena. Ecuador se dolariza. En primer lugar, quiero hablar de dos dolarizaciones, porque siempre hay que distinguir dos tipos de dolarización. Una dolarización de facto, que es la dolarización que se produce cuando la gente de manera habitual utiliza los dólares, que es la semidolarización o la dolarización de facto, que ya está ocurriendo a día de hoy en Venezuela, que Perú, Guatemala. Es decir, creo que el sistema uno de los más interesantes por utilizar, por estudiar, no es solo la dolarización, sino la semidolarización que ocurre en muchos lugares. Pero luego Ecuador llegó a dolarizarse de iure el 9 de enero del año 2000, cuando tras la mayor crisis del Ecuador, una crisis traumática porque en marzo del año 2000 hubo lo que en Ecuador se llama un feriado bancario, que es en realidad una quiebra sistémica de los bancos que hizo que la gente perdiese sus ahorros. Es decir, fue una crisis muy dura. Y después de eso empieza el interesante para entender la diferencia entre dolarización de facto y dolarización de iure. El presidente Mauad anunció en cadena nacional la dolarización. Cadena nacional es un mensaje público del presidente a todo el país. Las televisiones paran. En España no conocemos lo que es eso porque básicamente rey, pero vamos, es un mensaje importante que para las televisiones, para decirlo, el domingo 9 de enero del año 2000. El presidente fue derrocado, es decir, hubo un golpe porque la situación económica era muy grave y fue derrocado en torno al 23 de enero. Luego vino un nuevo gobierno y luego vino un triunvirato. Y aún así, la ley formal que dolarizó en Ecuador se aprobó en marzo y el cambio de las monedas por los billetes se hizo en septiembre. Lo interesante es, durante 3 meses, la dolarización solo era un anuncio de un expresidente que no tenía mucha credibilidad porque 2 semanas después fue derrocado del gobierno. Y aún así, el país mantuvo la decisión de dolarizar. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente la dolarización fue un elemento popular y fue un elemento social. Es decir, ya había una dolarización de facto que venía desde que el año 95 se permitió abrir cuentas en dólares en los bancos y eso fue el primer camino, ¿no? Así que ¿cómo todo decidió dolarizar Ecuador? Hay mucho más que contar, pero creo que esta puede ser una parte interesante. Respecto al feriado bancario que has dicho, ¿es algo así como un corralito? ¿O es diferente? Cuando has empezado a hablar se me ha cortado. Perdona, lo del Yo solo he feriado entendido que me bancario que has preguntabas por el dicho. feriado bancario. Respondo. El feriado bancario es... sí. Sí, no, que si es lo mismo que un corralito o hay diferencias. Acaba produciéndose lo mismo. Entonces, ahí está. La banca tenía graves problemas. Además, hubo el fenómeno del Niño, que climáticamente fue muy duro y para la costa del Ecuador se perdieron muchas cosechas.
Eso evidentemente hizo que mucha gente quisiera de retirar sus depósitos o pedir más crédito y eso llevó a que los bancos realmente llegasen a quebrar. La historia que se cuenta, que bueno, siempre está mucho, es que el 7 de marzo, el domingo 7 de marzo o 8 de marzo por la noche, le dicen al ministerio que si al día siguiente abren los bancos, muchos bancos van a quebrar porque no tienen capacidad de devolver los depósitos, porque evidentemente la banca funciona con coeficiente de caja y no tiene capacidad de devolver los depósitos si todos los depositantes los reclaman al mismo tiempo, que es lo que ocurre cuando hay una corrida bancaria, cuando hay un esto. La decisión del gobierno fue declarar feriado bancario. ¿Qué se entiende por feriado bancario? Mañana hacemos como que es fiesta. Luego, mañana los bancos no hablen, porque para los bancos mañana es fiesta. Y claro, como no abren, no puede ir la gente a retirar su dinero en ventanilla. Claro, es un poco de trampa. Primero declararon feriado bancario por un día, luego lo declararon por una semana y luego declararon lo que realmente era grave, que es el congelamiento de depósitos. Es decir, el banco abre, pero no da dinero. Entonces, tus depósitos están congelados. ¿Qué quiere decir congelados? Pues hombre, que te los han quitado. Evidentemente es una manera elegante de decir que te los han quitado porque el sistema estaba quebrado de facto. Claro, el punto aquí es que cuando se produjo este congelamiento de los depósitos, más o menos el sucre y el dólar tenían un tipo de cambio de 5.000. Para cuando los bancos, los que sobrevivieron a la crisis, que no fueron todos, de hecho fueron pocos, volvieron a abrir la ventanilla, la economía ya estaba dolarizada a un tipo de cambio de 25.000. ¿Qué quiere decir? Has perdido el 80% de tus ahorros. Tus ahorros se han liquidado. No es se han liquidado, se han licuado en este tiempo en el que estaba a ese tipo de cambio. Así que, y eso los bancos que abrieron, porque otros muchos cerraron y simplemente perdieron los depósitos. Claro, claro. O sea, es una especie de... La pregunta que antes igual no sé si se ha oído era la diferencia entre un feriado y un corralito, ¿no? Entonces, el feriado es un corralito encubierto al final. O sea, tú les estás dando unos días de fiesta a los bancos para que no abran, que es exactamente parecido a lo que sería un corralito, pero sí, de hecho, dándole permiso al gobierno para que no abra. Yo no soy especialista, los argentinos sí, pero en Argentina, igual que yo estoy distinguiendo entre feriado y congelamiento, en Argentina distinguen entre corralito y corralón. Es decir, primero vino el corralito y luego vino el corralón. Primero fue que no podías sacar del país, que eso es lo que llamaron corralito, y luego es que no podías sacar de tu cuenta. Eso es lo que creo que es así. No estoy seguro de la diferencia entre corralito y corralón, pero en Argentina sí que distinguen entre corralito y corralón, que son palabras bonitas para decir que te han robado. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, este problema iba incluso de mucho antes con el tema de la inflación, que es uno de los problemas por los que se devaluó tanto la moneda. Creo que tengo apuntado por ahí un 60,7% de inflación anual en el 99, justo el año anterior de dolarizarse. Dime. Yo quiero comentar 3 cosas sobre esto de la inflación. La primera, que me parece interesante, es algunos economistas de izquierdas, porque ya hablaremos de ellos, los contrarios a la dolarización, dicen, no, Ecuador no llegó a tener hiperinflación, solo tuvo un 60%. Es, hombre, solo un 60%, o sea, hombre, has quitado, o sea, es un 60% de inflación, es completamente inasumible, ¿no? Pero no se llegó al 100% y la definición técnica de hiperinflación es 100%, no estamos en hiperinflación, no hay que tomar medidas drásticas, hombre, señor, no seamos serios. Pero yo quiero destacar una cosa muy interesante. Ecuador descubre, ya tenía, pero Ecuador comienza la exportación de petróleo. Por cierto, animo a ti, John, y a todos los que nos estén escuchando que busquen en YouTube el vídeo Ecuador exportación de barril de petróleo, el primer barril de petróleo que exportaron, que se hizo una pared, un desfile por las calles de Quito con el primer barril de exportación que se iba del país. Es muy divertido. ¿Con uno solo? Con el primero se hizo una parade para decir, vamos a exportar un barril de petróleo. Fue muy bonito. Entonces, en el año 75 más o menos, voy a decir 75 por acumular, el sucre tenía un tipo de cambio con el dólar de 5 a 1. 5 sucres por dólar. En el año 99, cuando empieza el año 99, se llegó a 5.000 sucres por dólar. Es decir, se ha llegado a 1.000 veces en 25 años. Esto sin tener en cuenta que a su vez el dólar también se depreciaba.
Es decir, tú te estás despreciando de más con respecto a lo que se deprecia el dólar, que también se deprecia por sí mismo en estos 25 años. Claro, ¿por qué me quiero destacar estos dos hechos al mismo tiempo? Porque es una de los males que ocurre en los países exportadores o con poca institucionalidad de exportadores como Ecuador, y es, claro, desde el momento en que se empieza a exportar el petróleo y el gobierno recibe ingresos por petróleo, se acostumbra a aumentar el gasto público por el petróleo, pero no por recaudación de impuestos. Y esto es muy importante, porque el pacto social de la política, desde tiempos de Juan Sin Tierra, es tú me quitas impuestos, pero a cambio me tienes que dar voz. A cambio tengo derecho a opinar. Pero claro, aquí por eso hay una quiebra de la democracia. Por eso hay esta relación entre países exportadores de petróleo y países poco democráticos. De hecho, la OPEP, yo siempre lo llamo, no es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sino es el club de tiranos y dictadores. Básicamente no hay ninguna democracia en esa sala, todos refugiados en Suiza. Entonces, esta relación es muy La importante. mayoría son dictaduras o semidictaduras. Prácticamente todos. Creo que no hay ninguna democracia plena entre todos los que están en la OPEP. De hecho, no es un lugar que dices, qué honor, me han invitado a la OPEP. Dices, cuidado con la cartera y el móvil, que como vayas a la OPEP, esa gente no es muy buena. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en este momento? Que cuando el precio del barril de petróleo es alto, el gobierno gasta el precio del petróleo, pero no recauda impuestos. Y cuando es bajo, tiene que seguir manteniendo el gasto, pero no tiene el instrumental de recaudación de impuestos, porque además tú no puedes implementar impuestos de un día para otro. ¿Qué tienden a hacer? Devaluar la moneda. Y además, como tienes petróleo, tienes un supuesto respaldo, es mentira, de devaluar la moneda. De tal manera que durante 25 años se perdió el 99,9% del valor del sucre con respecto al dólar, y el dólar ya estaba perdiendo valor por sí mismo. O sea, de 5 a 5.000 has perdido. Claro, que el año 99 fue el más dramático, porque el año 99 se pasó de 5.000 a 25.000. Todavía muchísimo peor, ¿no? Y ahí ya fue cuando el sucre, que según el índice que hace Steve Hanke, en el año 99 fue la peor moneda del mundo, en el índice de miseria que hace Steve Hanke, cuando el sucre fue la peor moneda del mundo en aquel entonces, ya simplemente se quiebra, se estalla y se decide dolarizar de iure, se decide aprobar la dolarización. John. Dime. Ahora te veo medio. No sé si he explicado lo de la inflación y la dolarización. O sea, no es solo una inflación del 60% del 99, es mucho peor. Es todo lo que venía anteriormente, ¿no? Es curioso cómo en estos países productores de petróleo y en Latinoamérica tenemos un espejo ahora con Venezuela, ¿no? Como ocurre más o menos parecido. Empiezan a conseguir ingresos de bienes naturales, empiezan a gastar a expuertas. Cuando se les cae el precio del petróleo, no tienen dinero para mantener los gastos. Entonces empiezan a emitir deuda. Llega un momento en el que no les prestan y entonces se dedican a emitir dinero. Básicamente es como el ciclo que siempre se repite. Y lo que es llamativo, John, es que en los libros de texto de economía o las explicaciones de economía, esto no se explique claramente. Es decir, se habla de la enfermedad holandesa, que además con ese lenguaje que tienen los economistas, ¿no? Como si fuese una enfermedad y los gobiernos fuesen perfectamente inocentes. No, es que a mí me dio cáncer y yo no tengo nada que ver, simplemente qué mala suerte que tengo. Qué mala suerte que el imperio me... No, hombre, no, es usted perfectamente culpable, no es una enfermedad, es una enfermedad autoprovocada porque usted se está pegando navajazos y claro, se está desangrando, pero se está pagando usted los navajazos, o sea, no es... Entonces, en los libros de estos se habla de la enfermedad holandesa, pero no se habla. Por cierto, John, quiero traer a colección una persona interesante que es José Luis Cordeiro, en todo aspecto interesante, porque José Luis Cordeiro es en su libro, que él tiene varios libros, uno que se llama La segunda muerte de Bolívar y la resurrección de Venezuela, y luego tiene La segunda muerte del Sucre y la resurrección del Ecuador, y luego tiene La tercera muerte de Bolívar y la resurrección de Venezuela, y el libro se va... Pues en ese libro es donde yo vi la relación entre democracia, petróleo y teoría monetaria. O sea, aunque parezcan tres temas que normalmente los politólogos hablan por un lado y eso, en ese libro y en ese capítulo yo vi claramente es donde me lo señaló Cordero, que por cierto, Adam Smith, ya Cordero cita muy claramente a Adam Smith, donde ya lo está señalando. No, pues sí, pues eso, hay mucha relación, sobre todo
Bueno, tal vez con el petróleo ahora mismo, por ser una materia prima tan fundamental, pero posiblemente en un futuro puede estar relacionado con otras materias primas, como puede ser energía eléctrica o así. Claro, sobre todo Y porque con un paso previo sí, es sí, algo que por desgracia no es muy discutido. Y es ese momento en que los gobiernos dicen todo lo que está debajo del suelo del territorio, en el subsuelo, es mío. Es decir, porque hay otro problema previo. Esto solo ocurre porque el gobierno se adjudica a sí mismo los recursos naturales del país. Y además los más empleados alguien dirá, no, pero en Finlandia hace lo mismo ya. Pero en Finlandia tiene institucionalidad y se lo llevan a un fondo, no a gasto corriente. Pero en el momento en que tú te adjudicas el subsuelo del país o la propiedad del subsuelo, estás, primero, es muy cuestionable, porque en derecho romano es en derecho natural de romano, que no es lo mismo, pero se parece, pero bueno, en derecho romano, pues claro, decían, la propiedad de la tierra es hasta el cielo y hasta el infierno, ¿no? Al cielo y hasta el infierno, se decía, desde el cielo hasta el infierno, porque claro, se quería hacer ese tipo de cosas. ya. Una pregunta, ¿en Ecuador estaba nacionalizado la petrolera? ¿Había una única estatal o eso como, no sé si sabes cómo estaba? Bueno, no sé cómo estaba, estoy casi seguro de que ya era Petroecuador, no estoy completamente seguro, pero desde luego sí que estoy seguro que el petróleo era nacionalizado por parte del Estado. Otra cosa es que pueda dar concesiones a empresas privadas, pero las concesiones son asumiendo que la propiedad del subsuelo es del Estado, cosa que se mantiene hasta el día de hoy exactamente igual y que además es difícil de hablar en público. Es decir, casi toda la gente da por asumido que los recursos naturales son del Estado y eso es algo como que difícilmente es uno de esos paradigmas que Sí. tenemos en la sociedad y que es difícilmente cuestionable, ¿no? Los liberales, claro, pues bueno, pues en Estados Unidos no es así y les va muy bien. Y hay otros muchos lugares donde no es así y les va muy bien. No necesariamente tiene que ser así. Pero efectivamente en Ecuador tradicionalmente, de hecho, desde el año 75 sí que es así. Bueno, y una vez que se convierte ya de jure, o sea, se hace la convertibilidad, se hace la dolarización en Ecuador, eso cómo es recibido y qué causas económicas, si estás al tanto, tiene en el país. Me imagino, bueno, la inflación desaparece, por lo menos comparado con Estados Unidos, seguro. Bueno, ahí John, o sea, me gusta hablar contigo porque tenemos que hilar más fino. Vamos a decir varias cosas. En primer lugar, hay un elemento sorprendente, y eso yo tuve la suerte de hacer una entrevista a Miguel Dávila, que está en YouTube, que fue el gerente del Banco Central en aquel entonces. Y digo sorprendente porque si tú lo piensas, la logística de cambiar el dinero que tiene cada uno de los ciudadanos en su bolsillo para darles dólares a cambio, en principio parecería muy complicada, ¿no? Es decir, sin embargo, fue muy sencilla por la voluntad de los ciudadanos. Los ciudadanos querían deshacerse de ese mal dinero y los ciudadanos de Ecuador, de hecho, la clase alta, evidentemente, ya tenía ahorros en dólares, la clase media jugaba con las dos monedas, era capaz de recibir salario en sucres, pero los ahorros hacerlos en dólares. El problema es que la clase baja solo funcionaba en sucres y eran los ahorros de la clase baja los que se liquidaban por la inflación. Algo que no se dice la inflación suficiente es que es el impuesto más injusto, porque perjudica más a los pobres que a los más ricos. Es exactamente lo contrario de lo que es justo, de lo que es la distribución. Sin embargo, los pobres de Ecuador, o las gentes más humildes, cuando vieron que les cambiaban sucres por dólares, ellos dijeron, sí, sí, yo quiero el dinero de los gringos, yo quiero el dinero de los ricos. Yo veo que la gente rica tiene ese billetito verde y yo quiero el que tienen ellos. Esto que tengo aquí me deshago. Y hay varias cosas interesantes. Primera, si uno ve las monedas y billetes de dólar, son muy difíciles de entender. ¿Qué quiero decir? La moneda de 5 centavos es más grande que la de 10. Son cosas que a nivel práctico parece que no tienen sentido. Sin embargo, no hubo apenas dificultad para que la gente lo cambiase y lo cambiase porque tenía. De hecho, los datos de cuánto masa monetaria, de cuánta masa monetaria se quedó sin cambiar son muy similares en Ecuador con respecto a Europa, pues también se produjo el cambio al euro más o menos por la misma fecha, ¿no? Porque fue en el año 2000, en septiembre del año 2000 fue básicamente, y Sí. son bastante parecidos. Pero luego, John, hay una cosa que tú has dicho, no debería haber inflación. Y aquí es algo que los partidarios de la dolarización tenemos, y además fue un golpe duro porque durante el año 2000 y 2001 y hasta 2002
Ecuador tuvo altísimas tasas de inflación. En primer lugar, en el 2000 de manera evidente, porque si el cambio efectivo de moneda se produjo en septiembre, pues hombre, sigues. Pero ¿por qué aún en el año 2001 hubo inflación? Esa es una pregunta, una inflación del 20%. La tercera parte de los 60 que tenías antes, pero sigue siendo una inflación del 20%. Bueno, hay algunos datos evidentes. Primera, como dije, el tipo de cambio había pasado de 5.000 a 25.000, se había evaluado un 80%, pero la inflación fue del 60%. Todavía tienes un rezago que además se tiene que ajustar a los precios internos con respecto a los precios externos. Así que no es verdad, por si acaso alguien en algún país quiere dolarizar, que te soluciona el problema de un día para otro. Todavía durante un año hubo una alta inflación del 20% porque tienes un rezago bastante importante. Y a partir de aquí, la inflación histórica de Ecuador está por debajo del 5%, en torno al 3%, algo ya que evidentemente podemos hablar de si hubiese patrón oro, no podría haber estas cosas, pero bueno, evidentemente, porque claro, aquí yo tengo un problema, porque cuando voy a hablar con mis amigos norteamericanos de teoría monetaria, que son muy liberales y muy libertarios, dicen, hay que acabar con el dólar y con la FED, y yo digo, bueno, depende de con qué te compares, porque claro, con respecto al sucre, bendito dólar. Claro, que una inflación del 3% a ti te parece un escándalo, porque en 100 años pierdes el valor de la moneda, sí, pero en comparación con una inflación del 60%, el dólar es una bendición para Ecuador. Entonces también hay que tomar. Así que las dos preguntas, bueno, pero también hay que tener en cuenta una cosa. La crisis del año 99 que produjo la quiebra, la pérdida de los ahorros de gran parte de los ecuatorianos, fue una catarsis, una crisis horrible para el país que provocó que muchos ecuatorianos se viesen forzados a la inmigración. Muchos de ellos vinieron a España, algunos hijos, familiares o amigos los podrán escuchando en tu podcast. Si tienen el vicio de la teoría monetaria, les enviamos un saludo y algunos que también estarán ahí en el País Vasco. Sí, espero. Y a ver, vale, luego, y luego el tema del déficit del gasto, eso cómo se va solucionando poco a poco, porque claro, si lo conviertes a dólares, te es más difícil repagar la deuda que tengas. Ahí hay dos trucos. El querido maestro Franklin López Buenaño escribió un libro que se llamó ¿Por qué y cómo dolarizar? Y entre sus argumentos, y don Franklin es un maestro, entre sus argumentos estaba: con dolarización va a ser más difícil que el país se endeude y que llegue a tener amplios déficits. Sin embargo, cuando llegó a Rafael Vicente Correa Delgado al gobierno, que fue en el año 2007, ya bastante después, se lanzó a una senda de déficit, déficit básicamente difícilmente asumible. Y algo de lo que no nos dimos cuenta es que la dolarización, en cierto modo, permite todavía más fácilmente que los gobiernos se endeuden. ¿Por qué? Porque te endeudas en dólares y cuando el precio del petróleo estaba alto había un efecto riqueza. Y como había efecto riqueza, el backup de lo que respaldaba la deuda ecuatoriana, lo que se supone que se va a pagar, que es el barril de petróleo, cuando el barril de petróleo está a 100 dólares, muchos financistas internacionales, en mi opinión, de manera bastante irresponsable, prestaron mucho dinero a Ecuador que permitió que siguiese durante ese periodo. Es verdad que luego Correa hizo una jugada que dijo, bueno, a ver si explico la jugada, dijo que no iba a pagar la deuda ecuatoriana. Luego recompró por persona, evidentemente eso hizo que bajase muchísimo el precio, recompró por persona intermedia a precio bajo, pero luego en realidad nunca no la pagó, pero él dijo que no le va a pagar. Esa idea de jugar con los mercados creyéndose más visto que ellos. Eso que provocó que el flujo de financiación internacional se cerrase para Ecuador, pero todavía quedaba China, que seguía financiando déficits desorbitados a tipos de interés desorbitados, con condiciones adyacentes de me compras a mí la obra, etcétera, y sucias, o sea, poco claras, etcétera, etcétera. Entonces, curiosamente, John, la idea sería, sí, en principio, en teoría, creíamos que dolarizar iba a ser una, no sé si una solución, pero iba a dificultar más los déficits irresponsables de los gobiernos. En realidad no ha ocurrido así,
porque con economía nunca hay un ceteris paribus, ocurren muchas cosas, no se puede hacer. Y no contábamos, digo, no, yo no estaba en aquel entonces, pero vamos, no se contaba ni con el efecto riqueza, ni con financistas que pueden venir de China, etcétera, etcétera. Claro, yo entiendo, o sea, entiendo lo que dices, pero eso me parece que igual no es tanto un efecto de la dolarización en sí, sino tal vez de ser un país rico en recursos, que permite saltarse la restricción que te impone el dólar, más o menos. Efectivamente, John, pero a ver, lo que quiero decir aquí es, nos faltan muchos temas de los que quiero hablar, pero lo que quiero decir aquí es, hay una cierta corriente que intenta, a ver, hay mucha gente que estudia teoría monetaria y se cree que el dinero es la causa o el problema de todos los problemas en economía. Y entonces hay algunos que se ponen las gafas de teoría monetaria y dicen, todo es teoría monetaria. Y esos son los mismos que pretenden demostrar si la dolarización funciona o no, diciendo, vamos a evaluar el crecimiento del PIB de los países dolarizados. Y tú dices, bueno, ahí solo tienes una variable, que es la monetaria. Y claro que la variable monetaria es muy importante en economía, pero no es por supuesto la única. Y de hecho, lo bueno que tiene la dolarización, entonces, decir la dolarización impide o impedirá los déficits, bueno, eso si solo fuese una variable que es la monetaria, pero gracias a Dios no hay ceteris paribus, digo gracias a Dios porque lo que hace es lo que hace el mundo interesante, hay muchas más variables y evidentemente la dolarización en principio dificultaría más la financiación que otras, pero en Ecuador no ha sido exactamente así. Claro, claro. Y no sé si tú, bueno, no sé, ¿había gente partidaria de algo parecido a un patrón oro, algo así similar? Bueno, al final el dólar actúa, es una especie de patrón oro artificial. Claro, me encanta esta pregunta, John, y luego vamos a hablar de varios. A ver, yo soy un entusiasta de la dolarización. O sea, yo creo que la dolarización es, fíjate la frase que voy a decir, y por eso me encanta tener esta conversación contigo, a ver si me haces ver los puntos débiles de esto, pero yo creo que es el mejor sistema monetario para casi todos los países del mundo. No digo para todos, porque evidentemente para estar dolarizado tiene que estar un país que sea su propia moneda. Evidentemente no puede ser y además no me gustaría que hubiese una sola moneda en el mundo, que haya varias, ¿no? Pero es el mejor sistema monetario para todos los... ¿Por qué? Porque tiene muchas de las ventajas del patrón oro. ¿Cuáles son las ventajas del patrón oro? Una de la que no se habla, a pesar de que a ti te deba entristecer mucho porque este podcast se acabaría, y es que se habla muy poco de política monetaria. ¿Qué quiero decir? Creo que no nos damos cuenta la de energías que se dedican en los países en hablar de política monetaria. Creo que no nos damos cuenta lo desgastante que es para el sistema económico que constantemente estemos hablando si los tipos de interés suben o bajan. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de paliar o solucionar los problemas de la economía a través de la teoría monetaria, eso nunca son soluciones estructurales, siempre son soluciones coyunturales del corto plazo que en el largo empeoran más los problemas, porque camuflan bajo ese estímulo monetario, camuflan los problemas estructurales. El hecho de que esa posibilidad no exista y eso no se hable en público, o sea, no, los economistas en primer lugar tendrán, bueno, siguiendo a Taleb, la mayor parte de los economistas tendrían que buscarse un trabajo honrado, la mayor parte de los periodistas de economía tendrían que buscarse un trabajo honrado porque ya no podrían estar comentando la Reserva Federal va a bajar el 0,25 el tipo de intervención y luego vamos a comprar bonos de, pero no sé qué. Todo eso es ruido con respecto a los problemas estructurales. Porque cuando estás hablando, tus ministros de economía, tus periodistas, tus economistas, de si vamos a comprar bonos o no vamos a comprar bonos, no estás hablando de qué reforma estructural del mercado laboral tienes que hacer para ser más competitivo. Así que una de las cosas muy buenas que tiene la dolarización es que es un pseudo patrón oro en el sentido de que te evita hablar de esos temas. Y aunque a ti, John, te encante hablar de los temas de teoría monetaria, es bueno para la sociedad que no hablemos constantemente de política monetaria. En segundo lugar, es un pseudo patrón oro porque te ata a, o sea, los libros de texto de Estados Unidos dicen, la dolarización es como un tipo de cambio fijo. No, porque el tipo de cambio fijo se puede romper, puede quebrar. Esto es mucho más allá. No es una política monetaria.
es la renuncia a la política monetaria, que es lo que ocurre cuando hay patrón oro. La patrón oro no es un tipo de política monetaria, es la no política monetaria, porque no tienes nada que hacer, solo tienes que hacer lo que adherirte al patrón oro y ya está. Y además es un pseudo patrón oro porque al ser la moneda de intercambio internacional, el flujo de intercambio te evitas costes de transacción, te evitas seguros de tipo de cambio, porque como ocurría con el patrón oro, el tipo de cambio se sabía cuál era y ya tenías ese. Así que yo creo que la dolarización que funciona para los países pequeños, medianos, que no son Estados Unidos, casi como un patrón oro. Pero además con la ventaja, porque aunque yo puedo ser muy entusiasta del patrón oro, ahí puedes entrevistar a López Zafra con su libro Retorno al patrón oro, o mi queridísimo amigo Dani Fernández, que es muy partidario del patrón oro, creo que el patrón oro a día de hoy es más bien reclamar un canto de, no sé si decir un canto de nostalgia, ¿no? Eso, ojalá volvamos al patrón oro, y dices, bueno, ya, ¿no? Y algunos españoles que eran, ojalá volvamos a ser imperio, y dices, bueno, ya, es que la historia pasa y me temo que el tiempo histórico del patrón oro ya pasó y ya no es el momento, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, puedes ver al Bitcoin como una especie de futuro patrón oro. A ver, este es otro tema también inmenso, ¿no? A ver, yo intento ser moderado cuando hablo de Bitcoin. A mí me encantaría que el Bitcoin llegase a ser ese futuro patrón Bitcoin, Bitcoin estándar, que es el libro, ¿no? No me acuerdo del autor ahora. Sí. No Sí. sé, es que tiene un nombre un poco... A mí me encantaría que llegase a ser, pero yo a día de hoy al Bitcoin lo denomino un experimento monetario. Es decir, a día de hoy no es dinero en el sentido de medio de intercambio generalmente aceptado, no es depósito de valor, no es unidad de cuenta, no cumple ninguna de las 3 características de lo que es el dinero. Que tiene potencial para cumplirlo y que a mí me gustaría que lo cumpla. Pero como teórico observador, yo también, para los que nos están oyendo, es qué tiempo más bonito de estar vivo, qué tiempo tan bonito de vivir el nacimiento del Bitcoin y ojalá su consolidación. Pero por el momento tenemos que ser objetivos, aunque nos entusiasmaría que llegase a ser que se consolidase, por el momento es lo que estamos viendo su nacimiento, ¿no? Tiene 10 años, digamos. Entonces, ¿podría llegar a ser? Sí, aunque yo más bien me veo en un mundo mucho más, en el sentido de esto, hayekiano, cuando él proponía distintas monedas, yo me veo en un mundo más en el que haya libertad monetaria, porque quizás más allá de dolarización, y ahí podemos hablar quizá del caso de Panamá, más allá de dolarización me parece importante libertad monetaria. ¿Qué entiendo por libertad monetaria? Que tú seas libre de intercambiar con lo que desees, que tú seas libre de intercambiar. Panamá, que siempre se nombra como un país dolarizado, desde el año 1905, no lo sé de verdad, o sea, cito de memoria, pero espero que sea así, en su constitución, creo que en el artículo 5 de la constitución, mantiene que en Panamá se podrá intercambiar en cualquier moneda. De tal manera que la gente dice, Panamá está dolarizado. No, Panamá está dolarizado de facto, porque en la realidad, por eso digo que la dolarización es el mejor sistema monetario, porque cuando tú le das libertad a la gente de elegir en qué quiere intercambiar, la inmensa mayor parte elige que quiere intercambiar en dólares. No necesariamente eso tiene por qué ser así. Podrá que en un futuro, sobre todo si la Fed sigue haciendo lo que está haciendo, podrá que en un futuro decidan intercambiar en Bitcoin, en Litecoins, en lo que sea. Entonces, quizás la reivindicación tiene que ser libertad monetaria. Permítame usted a mí abrirme cuentas en el banco en lo que quiera. Claro, que hay un punto importante. En economías tan estatalizadas como las que vivimos, donde el Estado es básicamente el 50% de la economía, si el Estado dice yo pago obras, yo pago subsidios, yo pago funcionarios en una moneda y yo recibo impuestos en una moneda, de facto está haciendo que el 50% del sistema acabe funcionando con su moneda. Otra cosa es que su moneda sea tan mala que la gente, según reciba el salario de los funcionarios en su moneda, la quiera intercambiar a dólares. Pero claro, el poder de intervención en la economía que tienen los estados a la hora de elegir la moneda es brutal. Sí, sí. No, sobre el tema del Bitcoin, para los que nos gusta la teoría monetaria, es un lujo ver este experimento y ver cómo se desarrolla y todo, cómo va evolucionando. Bueno, yo de Ecuador, la verdad no conozco prácticamente nada, por así decirlo.
antes has dicho que tenías unos cuantos temas que querías tratar. Sí. Pues No, dime. sí, no sé, vamos. Bueno, en primer lugar, John, estás más que invitado a Ecuador y aquí serás muy bien recibido. ¿Sabes? Es fácil de encontrar, está en el medio. En el Ecuador, ahí estamos. Yo en Quito. En el Ecuador. Ese es fácil. A ver, yo lo que quiero hablar contigo es si real, en primer lugar, la idea de libertad monetaria, en segundo lugar, la idea de semidolarización, porque claro, los ecuatorianos, o sea, parece que lo que ocurre en Ecuador de ser, o sea, de ser un país que tiene otra moneda o la moneda de otro país, yo siempre digo que en realidad Ecuador no tiene el dólar de Estados Unidos, porque el dólar que yo tengo en mi bolsillo, en mi cartera, no es de Estados Unidos, es mi dólar. Es decir, este celular, nadie diría que es un celular de Apple, es un celular de Luis Espinosa Godet, es mío, lo he comprado, es mío. Mis dólares son míos, no son de Estados Unidos, son míos. Entonces, el que Ecuador tenga esta moneda parece que es como extraño. Sin embargo, ya digo, Panamá desde 1905 tiene libertad monetaria, dolarización de facto. Luego se dolarizó El Salvador, que también está dolarizado, y queda Ecuador. Pero es que Perú tiene, el dato lo podemos revisar y además depende del tipo de cambio, más o menos un 40% de los depósitos bancarios en dólares. Luego Perú está semidolarizado. Guatemala está semidolarizada. Y hay bastantes países, Venezuela, por supuesto, en la práctica está semidolarizada. Cuba en la práctica, a pesar de que lo reprimen, circulan los dólares porque es la única manera de sobrevivir. Argentina, a pesar de que está prohibido y lo reprimen, circulan los dólares porque es la única manera de sobrevivir. Entonces, al final hay una realidad. Y luego, además, países, la idea decimonónica de país, Estado, nación, tú que eres vasco, ya podemos empezar a hablar de pueblo, patria y eso todo ligado a la moneda y en eso todas las ideas decimonónicas, también la moneda. Entonces, nosotros todavía cuando estudiamos en la escuela te enseñaban cada país de un color distinto, dentro de cada país una bandera y una moneda, como si estuviese completamente ligada. Esa idea ya está rota, es decir, la mayor parte, no sé si la mayor, pero gran parte de los países del mundo o están o con otra moneda, en el caso de Europa el euro, o en otros muchos casos dolarizados, o con dos monedas, que es un caso muy habitual. En África es muy habitual. Y luego además tenemos casos de monedas alternativas, como el caso de Kenia, con el dinero del celular, como el caso, el otro día me decían que en Nigeria circulaba muchísimo Bitcoin, también para pagos, es decir, hay un montón de alternativas y de cosas mucho más distintas. Entonces, romper esa idea decimonónica, que el siglo XIX, mucha admiración, pero muchas ideas de las que nos han llegado, no tengo ningún inconveniente en romperlas. Romper esas ideas decimonónicas nos lleva, o sea, Ecuador no es, Ecuador puede parecer una gran excepción, y además fue el primero que dolarizó tal cual, pero está. Por cierto, que la dolarización de Ecuador no se produjo con conversación o autorización de la Reserva Federal de Estados Unidos. La dolarización de Ecuador se produjo por decisión unilateral del presidente de Ecuador. Y alguien dice, ¿pero cómo vas a tener? Oiga, ¿le pido yo a Apple autorización para hacer lo que me dé la gana con mi celular? ¿Le pido yo a Apple autorización para vendérselo a otra persona, para prestárselo? No, es mío, ¿no? Pues hago lo que me da la gana. Pues exactamente igual. Tiene que pedir Ecuador. Hombre, a nivel práctico es más conveniente, porque todavía a día de hoy, cuando Ecuador tiene que importar billetes y monedas, por cierto, ahora hago un comentario al respecto, todavía a día de hoy lo hace con aviones de seguridad privada que van a un banco comercial de Estados Unidos y dicen, oiga, que me llevo 100 millones de dólares mañana y lo saco de mi cuenta. Y lo saca y se trae en un avión y trae los billetes y monedas. Ahí hay mucho más por estudiar. Sí, sí, lo de que lo habían hecho de manera unilateral sí que lo había leído. O sea que en ese sentido, o sea, la Fed no puede hacer nada en contra, o sea, porque al final el dinero circula. Y si tú quieres, si Ecuador en este caso establece el dólar como moneda oficial, si mientras te lleguen dólares de algún sitio, la Fed no puede hacer nada. De hecho, la Fed no solo no puede hacer nada, sino que a la Fed le conviene. A la Fed le conviene por dos motivos. El primero, porque sigue habiendo un ingreso por señoriaje. Y entonces, cuanta más gente utilice tu dinero, más capacidad tienes. Y el segundo, y esto me parece también importante decirlo, y es
cuando hacemos los análisis de la política monetaria de Estados Unidos, hacemos análisis de política monetaria de Estados Unidos versus la economía de Estados Unidos. Pero lo que no nos damos cuenta es que al ser el dólar la moneda de intercambio internacional y la moneda de reserva internacional, gran parte de los dólares no están en Estados Unidos. Están fuera de Estados Unidos y circulan en otro montón de países. De tal manera que, en realidad, a la Reserva Federal de Estados Unidos le conviene que se dolaricen los países. Porque si ellos quieren expandir la masa monetaria sin consecuencias en inflación, las consecuencias de inflación se te diluyen ya no con el territorio de tu propio país, sino con el territorio de Estados. De hecho, hubo una proposición de ley en el Congreso de Estados Unidos hecha en el año 2003, 2001, 2002, cuando Ecuador ya se había dolarizado, pero El Salvador estaba en proceso, en el que un congresista propuso, de hecho luego fue un congresista que luego fue el líder de la minoría republicana, muy liberal además, propuso que Estados Unidos hiciese una ley de dolarización favoreciendo a los países que se quieran dolarizar y reconociéndoles el derecho de señoreaje, que es muy complicado de calcular y de cuánto estamos hablando, pero reconociendo el derecho de señoreaje. Es decir, la idea sería, oye, yo dolarizo, o sea, que tú utilices mi moneda, a mí me conviene, porque claro, yo puedo expandir la masa monetaria y que se diluyan los efectos mientras estoy financiando a mi gobierno de aquella manera. De tal manera que no solo es, sino que además lo dijo. De hecho, puedo contar una anécdota. Se dice que en un momento dado Argentina planteó dolarizar y se planteó el pedir una silla en la FED, en el esto de la FED. Es decir, que estuviese la FED de Luisiana, la FED de New York y la FED de Argentina. Claro, creo que a los de Estados Unidos no les pareció una gran idea, pero los argentinos, con el ego que tienen, dicen, hombre, yo no voy a aceptar tu moneda si tú no me das una silla para opinar. Y dices, coño, pero si tú precisamente eres el que no puedes opinar porque tú has destruido tu moneda 16 veces en la historia. Si alguien quiere que no opine sobre estos temas, eres tú. Mejor cállate, porque el Banco Central de Argentina dando lecciones de teoría monetaria, hombre, no, usted mejor se calla. Pero claro, el ego de los argentinos era, hombre, yo no voy a aceptar tu moneda así que des voto, hombre, no. Evidentemente es más un chiste que una realidad, pero algún momento se llegó a plantear, ¿no? Claro, entonces ahí, por lo que veo, o sea, tu idea o tu planteamiento es más en la corriente de Hayek de la desnacionalización del dinero, y ahí, digamos, la Fed actúa, por lo menos frente a otros países, como si fuese una especie de banco privado que emite su dinero y los países ¿no? Claro. De hecho, la figura jurídica e institucional de la FED es complicada, porque no queda muy claro qué es la FED. Los de izquierdas dicen, no, la FED es una asociación de bancos privados y, hombre, no les falta razón en el sentido de que en su constitución primera fue una asociación de bancos privados y fueron los grandes bancos, JP Morgan, etcétera, los que influyeron muchísimo en la fundación de la FED. Otra cosa es que a día de hoy es más una institución de derecho público, pero la FED tiene una configuración extraña, por decirlo menos. Y de hecho, frente a Ecuador, evidentemente la FED actúa como un banco completamente privado y que tú eliges o no eliges utilizar su moneda. Y efectivamente, yo creo que la dolarización de Ecuador es un muy buen ejemplo de dos temas de historia de teoría monetaria y bancaria, que es, primera, la desnacionalización del dinero de Hayek, aunque no es el modelo perfecto porque en Ecuador todavía no hay libertad monetaria, por tanto todavía no se puede decir, ojo, aunque yo voy a decir una cosa, como ¿por qué creo yo que la dolarización es el mejor sistema? Si efectivamente el dólar se llega a depreciar muchísimo por todas las barbaridades que están cometiendo, que es una opción que no podemos descartar para nada, yo creo que un país que ya se ha acostumbrado a utilizar otra moneda y que ya ha roto esa mente de moneda soberanía, lo va a tener más fácil para cambiar a otra moneda, sea el Bitcoin o cualquier otra moneda, que los países que todavía siguen con la idea de moneda soberanía, moneda del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, creo que en este caso estamos mejor. Pero además quiero señalar, John, que creo que la dolarización es un excelente ejemplo de free banking. Otra de las grandes discusiones en la historia. Porque al final, en la historia de la teoría monetaria o bancaria, al final en Ecuador, en el momento en que tú no tienes un prestamista de última instancia, como es el Banco Central,
que eso fue en el fondo lo que llevó a la destrucción de la moneda, porque primero en Ecuador hubo una quiebra bancaria. Claro, el Banco Central, que es su naturaleza, es voy a rescatar a los bancos, pero claro, para rescatar a los bancos en realidad te estás quebrando la moneda, y eso fue lo que llevó a la destrucción. En el momento en que tú no tienes un prestamista de última instancia, lo que acabas teniendo es prácticamente un sistema de free banking. Y de hecho, durante casi 15 años, Ecuador funcionó como un sistema de free banking. Te voy a contar una anécdota, John. Yo tuve el honor y el privilegio de trabajar junto a Dani Fernández, lo digo porque no voy a dejar de nombrarlo, creo que es el mejor teórico monetario de América Latina y un gran amigo mío, al poco de llegar a Ecuador. Y estábamos decidiendo en qué banco íbamos a meter nuestro dinero. Y evidentemente nosotros, españolitos, llegamos a Ecuador y no confiamos mucho en el sistema bancario. Y además, como Dani más que yo, lo siento por él que le quiero mucho, somos muy frikis, nos dedicamos a investigar los coeficientes de reserva y de caja del sistema bancario. Es decir, qué tan solvente era cada banco para ver en qué banco íbamos a poner nuestro dinero. O sea, lo que enseñamos bien. Yo recuerdo a Dani que se levantó de su despacho y vino al mío y me dijo, Luis, ven a ver esto, ven a ver esto. Y empezamos a ver los coeficientes de caja que tenían los bancos de Ecuador y era en torno al 30%. 30%. Nosotros veníamos de Europa, bastante, ¿eh? Donde el 3% nos parecía mucho y Basilea nos decía que íbamos a llegar al 3%. Y aquí estaban en el 30%. Claro, Dani me vino porque dijo, oye, que he hecho los cálculos y es que no me puedo creer que sea esto. Pero claro, tiene que estar mal algo. El sistema de free banking, claro, es inimaginable que un banco europeo tenga el 30% de coeficiente de reserva. Pero cuando estás en un sistema de free banking, lo único que respalda a tus depositantes es tu coeficiente de caja. Y ahí la discusión eterna de don Jesús Huerta de Soto, del coeficiente de caja del 100% versus White y otros con respecto al coeficiente de reserva, ahí, en el caso práctico de Ecuador, queda prácticamente resuelto. Con un coeficiente de reserva del 30%, los bancos ecuatorianos podían operar con cierta seguridad. Evidentemente, cuando no tienes el 100%, nunca vas a tener una seguridad total. Pero el 99% es suficiente seguridad. Bueno, pues de manera natural, o sea, de manera de prueba y error, de manera de esto, los bancos ecuatorianos tienen en torno al 30%. De hecho, algo que se puede decir yo digo, con cierta sorpresa, es decir, hemos pasado la pandemia, que ha sido muy dura, evidentemente, y los bancos ecuatorianos han aumentado el nivel de depósitos. No es que hayan tenido dificultades, es que aún en pandemia han aumentado el nivel de depósitos. Es decir, sí que hay una confianza en el sistema porque evidentemente es un casi free banking, porque no hay prestamista de última instancia, no hay rescatador último, el Estado todos sabemos que está quebrado y no te va a rescatar, es un casi free banking como caso de éxito. De hecho, hemos tenido el orgullo de tener en mi universidad, y yo he tenido el orgullo de conocer a Steve Hanke, a Lawrence White, a Selgin, 3 gigantes de la teoría monetaria que han venido a Ecuador porque es como, oye, aquí estamos, o sea, lo que yo digo en mis libros, aquí está ocurriendo casi en la práctica, casi igual que lo que digo en mis libros, como caso de estudio es muy interesante. Sí. Lo del 30% del coeficiente de reserva me recuerda a la regla de Palmer. ¿La conoces? No. Esto, bueno, era en la Inglaterra del siglo XIX también, cuando se estaba debatiendo. O sea, pues la regla de Palmer establecía, o sea, pusieron como un criterio, ¿no? Y tenían que mantenerse un tercio de los depósitos en caja, o sea, un 33,3%. Y es que la cifra es casi calcada, ¿sabes? Y yo creo que en Ecuador, a mí una cosa, bueno, como ya hace 10 años que estoy fuera de España, lo voy a decir, a mí una cosa que más me sorprendió cuando llegó la crisis del 2008 en España es hablar con economistas y además con gente que trabajaba en banca que no tenía ni idea ni de lo que es el dinero ni de lo que es la banca. Ni idea, ¿no? Y a mí me sorprendió. Y una cosa que puedo decir a nivel intelectual que me ha sorprendido bastante es que yo en Ecuador he tenido el privilegio de conocer a gerentes importantes de la banca ecuatoriana y saben de teoría monetaria y saben de teoría bancaria. Es decir, gente en Ecuador que te discute el tema del coeficiente del 100%, que en España no creo que haya prácticamente 10 personas en todo el sistema bancario que estén enterados de esta discusión. En Ecuador yo me he encontrado bastantes, porque evidentemente los bancos, un banquero, cuando yo estaba haciendo las entrevistas, porque estoy muy orgulloso de las entrevistas que hicimos, luego hablamos de eso, el banquero me lo definió muy bien y me dijo, ser banquero en Ecuador en el año 99 era estar en un ascensor en el que había una balacera. O sea, en un ascensor y ahí
Los que sobrevivimos, Sí, sí, nos pusimos a estudiar. O sea, los que sobrevivimos, dijimos, chuta, han muerto todos mis compañeros, a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Y eso, y además, como no tienes prestamista de última instancia, dices, ostras, y ahí la prudencia les ha llevado a la regla de Palmer de manera natural, a un tercio, de manera de prueba y error, más o menos la competencia del mercado te lleva a un tercio. Y además, curiosamente, ocurre lo contrario de lo que ocurre en los otros bancos, y es que cuando hay época de crisis, aumentan las reservas. Porque cuando hay época de crisis tienen miedo, prestan menos, cierran el préstamo y aumentan las reservas. Cuando hay época de bonanza, bajan las reservas porque están más entusiasmados los proyectos productivos. O sea, sí que cumplen su función de direccionamiento del crédito hacia la que estamos. Y de hecho, en Ecuador vivimos en un sistema doble porque tenemos un sistema de banca privada, pero también la mitad del sistema son cooperativas de ahorro y crédito, dirigidas a otros segmentos que no tienen ni empleo fijo ni ahorro, pero que sí que tienen vinculación con la comunidad, lo que eran en ese momento las cajas de ahorro en España, pero sin estar completamente politizadas. sí. Al final Claro, claro. Lo que dices de que la variación, cómo va cambiando la variación, o sea, el coeficiente de reserva con las crisis y cómo, digamos, en la banca de los países desarrollados nos ocurre precisamente lo contrario. O sea, ahí se ve directamente el riesgo moral que asumen la política monetaria o los banqueros centrales. O sea, están haciendo lo contrario de lo que en una situación normal estaría ocurriendo. Y ahí yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, que me extraña, o sea, claro, yo evidentemente soy español y viviendo en Ecuador estamos, pero a mí me extraña que a nivel internacional, cuando se habla de teoría monetaria, de estas cosas, no se ve el ejemplo de Ecuador. Porque tenemos un ejemplo en que está funcionando, o sea, tenemos un montón de debates en teoría, pues oiga, aquí tienes un ejemplo donde está funcionando en la práctica, es decir, es lo que realmente ocurre a pesar, más allá de los debates. Y en segundo lugar, quiero volver a señalar ese punto, y es el punto de a mí lo que más me sorprende, quizás porque tengo este defecto que compartimos de ser teórico, yo soy profesor, entonces soy teórico, a mí lo que más me sorprende es la ignorancia de los banqueros centrales o los economistas que comentan de lo que están comentando. Y entonces, claro, es que, o sea, y no solo la ignorancia fuera de Ecuador, sino el conocimiento en Ecuador. Es decir, sorprende hablar con la gente que sabe de los bancos de Ecuador que dicen, no, que yo no tengo prestamista de última instancia. Y te lo dicen con estas palabras. No te lo dicen tal cual. O sea, sí que han leído. A mí me gusta, o sea, gente que conoce al profesor Huerta de Soto, no te voy a decir que son todos los que trabajan en un banco en Ecuador, evidentemente no. Pero que las teorías del debate de Huerta de Soto se conocen en Ecuador más que en otros muchos países, porque aquí lo han leído como, esto es lo que a mí me afecta. Es muy interesante cómo, o sea, al final, el sistema en el que vivimos ahora mismo en Europa no solo te lleva al riesgo moral, te lleva a la ignorancia racional. Y de eso no he escuchado a nadie hablar. Es decir, no solo es el riesgo moral, que el riesgo moral se acentúa con la ignorancia. Porque tú tienes ignorancia porque crees que el Banco Central te va a rescatar y ni siquiera te preguntas si no te podrá rescatar. Y como ni siquiera te preguntas si no te podrá rescatar, todavía asumes más riesgos porque crees que te... Porque además llevamos en este sistema tanto tiempo y es un sistema tan perverso que lo damos por normal. Y la ignorancia del sistema o de las falencias del sistema tiene graves consecuencias, de las que apenas se habla. O sea, mi punto quiero es, no solo el riesgo moral, es riesgo moral e ignorancia. Y las dos son graves. Ahora sí me echo a la idea. Claro, como comentas, o sea, que allí los banqueros sí que han aprendido por las malas, por así decirlo. O sea, es que al final es, digamos, supervivencia. O sea, tú estás ahí, te ha ocurrido todo esto, si quieres sobrevivir, tienes que aprender. Entonces, cuando tienes un sistema que te pervierte los incentivos y que estás jugando al revés, digamos, no tienes ningún interés, o sea, no te ves hasta que no llega al momento final donde rompe todo, completamente todo, no, como siempre te va a rescatar alguien, no tienes ese incentivo para aprender tú de qué es lo que está pasando, cómo ocurren las cosas, por qué y cuáles son las cadenas, las uniones entre toda esa dinámica. Yo quiero decir dos cosas al respecto. La primera, yo estudié el máster de Economía de la Escuela Austriaca con el profesor Huerta de Soto, que
creo que ya es evidente que discrepo en algunos puntos, pero no voy a dejar de expresar mi admiración, reconocimiento y agradecimiento como el maestro que es, en el año 2008, 2010, no me acuerdo, más o menos, pero poquito después de la crisis. Y yo tuve de compañeros a 2 y 3 personas vinculadas a la banca que decían, yo me he puesto a estudiar este máster ahora, que tengo un puesto de responsabilidad en un banco, o sea, yo ya tengo todo. Porque yo me doy cuenta que cuando llegó la crisis no me enteraba de a qué se dedicaba mi banco. Y yo llevo 10 años trabajando en esto y no me enteraba de lo que está ocurriendo. Y descubrí que el señor Huerta de Soto decía cosas que tenían sentido y que a mí me permitían entender el mundo bancario en el que estoy. En Ecuador se producen las dos cuestiones que se producen, las discusiones con la banca, en Ecuador se producen de manera inversa al resto del mundo. Por un lado, tienes al gobierno pidiendo a los bancos que no tengan tanto encaje bancario, pidiendo a los bancos que no tengan tanto encaje, diciendo presta, presta, y los bancos diciendo que no quiero prestar, que quiero tener seguridad y quiero dejar esto resguardado. Y el gobierno diciendo, pero ¿cómo vas a tener eso resguardado si eso puede servir para la economía productiva? Y los banqueros diciendo, ya, pero es que puedo quebrar, así que prefiero guardarlo. Pero si tú ganarías más dinero, ya, pero prefiero no ganar más dinero y asegurarme que no pierdo el dinero, que es más importante. Y también tienes una conversación pública en el que te encuentras a menudo en Twitter o en artículos de periódico diciendo, malditos bancos de Ecuador que no dan crédito a los pequeños empresarios o que no dan crédito a las personas. Y los banqueros te dicen, ya, porque mi nivel de exigencia para dar crédito es muy alto porque no me fío de que no me lo devuelvas y tengo mucho miedo de que no me lo devuelvas, porque como no me lo devuelvas, me quiebras todo a mi encaje, aunque tengo un 30%. Como no me lo devuelvas, me quiebras. Y yo no quiero que me quiebres. Así que la conversación que se produce en el resto del mundo, que en España básicamente te daban un crédito por pasar por la puerta de la sucursal, ¡hey, quiere usted un crédito! Ya pasabas ahí y te decían, ¡hey, que le doy un crédito! Porque no corrían riesgo. Y la conversación que es que los banqueros dicen, ¡hey, no me exijas el 3% de encaje! ¡Qué exageración! Con el 2,5 tengo suficiente. Que quiero prestar más. Y digo, sí, prestar, que prestar es bueno. Que Keynes dice que eso circula la economía y el circulante es lo bueno, hay que prestar mucho. En Ecuador, las conversaciones son exactamente las opuestas que en el resto de la humanidad. Y lo que es curioso, porque, claro, ambos somos españoles, lo que es curioso es en el fondo, Ecuador, un país pequeñito de una economía mediana, un país bastante ignorado por el resto de la humanidad, es el que lo hace bien. Es casi el único que lo hace bien y es ignorado por casi todos los demás. Y por eso yo me gusta esta entrevista decir, hey, que todas esas discusiones estamos aquí y aquí se hacen las cosas de manera distinta y además bien, que es interesante. No, claro, Ecuador, o sea, bueno, a los españoles, digamos, por cultura, o sea, culturalmente estamos cerca, pero de distancia está lejos. Y al estar en Europa, creo que nos centramos más en problemas europeos que del resto del mundo. Y luego ya el tema del idioma, o sea, el resto del mundo se mueve en inglés, nosotros en castellano, y entonces igual por eso el modelo de Ecuador no es conocido. La verdad es que, o sea, yo sabía que se había dolarizado, tal, pero tampoco tenía idea de cómo había sido el proceso, por qué, cómo está funcionando eso a día de hoy. Y la verdad es que me está pareciendo muy interesante y ya te digo que luego voy a mirar más cosas, voy a profundizar más porque me llama la atención y me gusta. Ya te gusta a ti a poquitos más, esto de teoría. Pero, por ejemplo, el profesor Steve Hanke, al que la Universidad de San Francisco de Quito le dio un doctorado honoris causa precisamente por esto, va por todo el mundo hablando, o sea, es muy habitual escucharle hablar del modelo de Ecuador, pero claro, es prácticamente el profesor Steve Hanke y es como una extravagancia, ¿no? En Argentina tienen un cierto debate sobre dolarizar, pero creo que no se ha hablado lo suficiente. Hay muchos y muy buenos liberales argentinos, Javier, Kachanowski, bueno, todos los Kachanowski, que son un montón, mi amigo Iván Carriño, hay muchos y muy buenos, pero hay como 4 Kachanowskis, ¿no? Hay que distinguir cada uno. Pero no se habla habitualmente. Ahora mismo con Venezuela, para mí es evidente que en cuanto caiga el dictador, porque evidentemente con el dictador es imposible dar confianza a ningún sistema, pero es evidente que en cuanto caiga el dictador hay que dolarizar, sin embargo no se habla de la dolarización de Venezuela habitualmente. Entonces, creo que el ejemplo de Ecuador puede servir para otros muchos lugares. Te voy a citar que a mí me contactaron de una universidad y ni siquiera me acuerdo ya del nombre del país, porque no sé si era Uzbekistán o Kazajistán.
que desde el momento que me escribieron era Uzbekistán casi seguro. Te escribimos de la Universidad de Uzbekistán. ¿Para qué? Porque había unos profesores de universidad planteando la dolarización de Uzbekistán. Ajá. Nunca llegué a viajar a Uzbekistán porque el viaje desde Ecuador hasta Uzbekistán me llevaba como 3 días solo viajando hasta llegar allí. Pero sí que hubo una invitación de una universidad que le interesaba hablar de estos temas. Entonces, parece, pero yo creo que hay muchas más razones para hablar de este tipo de cosas de las que hay. Es decir, en Argentina, evidentemente, o sea, para mí es evidente que Argentina ya solo queda, y alguien podrá preguntar, ¿y por qué no seguir el modelo de Colombia-Perú? Buena pregunta. Porque Perú de facto está semidolarizado y Colombia y México han conseguido mantener una cierta... Y claro, en Colombia dicen que han mantenido una cierta estabilidad, pero en los últimos 10 años han pasado de algo así como de 2.000 pesos por dólar a 4.000 pesos por dólar. Claro, si eso es estabilidad, ahí. Claro, no tienes mucha inflación, pero es que estás devaluando, se está depreciando. Por cierto, John, me faltan 2 o 3 temas antes de que me sigas preguntando. Distinguir, depreciar de devaluar, que no se hace habitualmente, ¿no? O sea, por ser técnico, depreciar es cuando el tipo de cambio cambia. Devaluar es cuando el Banco Central o el gobierno, de manera consciente, toman acciones en el mercado para quitarle valor a la moneda. Es decir, depreciar ocurre en un tipo de cambio libre, devaluar ocurre cuando hay devaluar o revalorizar. ¿Por qué digo esto? Porque claro, en el fondo el Banco Central de Colombia, todas sus intervenciones son no para devaluar la moneda, sino para mantener el valor. Pero sin embargo se le deprecia. Así que seguimos, o sea, siguen, y además hay que gastar recursos tanto intelectuales en el sentido del tema público de conversación, como decíamos al principio, como económicos en mantener un tipo de cambio que al final se te va, porque al final se te va. O sea, el intento de mantener, ya lo sabemos históricamente, el intento de mantener se te va. Si los estructurales están mal, se te va. Quiero hablar una cosa de las monedas y billetes, muy interesante. John, cuando vengas a Ecuador, que estás cordialmente invitado, te darás cuenta que en Ecuador hay monedas de $1. De hecho, ahora mismo no tengo aquí porque no tengo mi cartera aquí. En Ecuador hay muchas monedas de $1, que parece muy extraño porque en Estados Unidos, cuando viajas a Estados Unidos, todos los pagos de $1 se producen con un billete de $1, no con una moneda de $1. Sí. La moneda de $1 está emitida por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, entonces, a la discusión de ¿qué es el dinero? Mi respuesta, en cierto modo, Heiken, es: dinero es aquello que cumple las funciones del dinero. La primera es medio de intercambio generalmente aceptado. Las monedas de $1 emitidas por la Fed, por la Reserva de Estados Unidos, no son dinero en Estados Unidos, en el sentido de que no son medio de intercambio generalmente aceptado. Tú vas a un Starbucks a pagar un café con una moneda de $1 y es muy probable que no te la acepten. Sin embargo, las monedas de $1 son la moneda más popular dentro de Ecuador. En Ecuador, las monedas de $1 circulan masivamente. Yo no sé del 100% de monedas que acuña Estados Unidos de $1, cuántas están en Ecuador, pero sospecho que es una cifra muy importante, porque aquí la moneda de intercambio habitual es la moneda de $1. Luego, el dinero no es necesariamente lo que haga tu gobierno, porque la moneda de $1 que hace el gobierno de Estados Unidos, en Estados Unidos la gente no la acepta de manera natural como medio de intercambio y en Ecuador sí. Ecuador sí tiene... ¿Pero por qué no la aceptan? Porque en Estados Unidos no están acostumbrados a usar esa moneda. En Estados Unidos, esa moneda, un ciudadano normal norteamericano puede pasarse toda su vida sin ver esa moneda. Luego, le digo, oye, te pago, esta es una moneda de $1. Es como si me enseñaran una moneda de 3 euros. Algo así. Sí, como si le enseñaran una moneda de 3 euros. Una moneda de 3 euros. Sí. Pero te dirán, no, pero es que está acuñada por el Banco Central Europeo. Y dices, ya, pero es que no he visto esta en mi vida, por tanto no te lo voy a aceptar. Pero en Ecuador sí. Ecuador tiene sus propias monedas. Ecuador tiene sus propias monedas de 50 centavos, 25 centavos, 5 centavos y 1 centavo. ¿Por qué Ecuador tiene sus propias monedas? Porque evidentemente
te tenías que traer en un avión todas esas monedas. Y al final, el peso y el volumen de esas monedas, traértelas en el avión, iba a ser superior al centavo que te iba a costar, porque al final, claro, es un centavo, pero un paquete de un centavo pesa mucho y vale muy poco. Traerte un billete de $50, pues pesa, o de $20, pesa poco y vale mucho. De tal manera que, ante eso, Ecuador decidió acuñar sus monedas. Por cierto, que aquí hay un debate muy bonito y muy interesante. Cuando se estaba diseñando el diseño de las monedas, el rector de mi universidad, la San Francisco de Quito, el señor Gangotena, donó al Banco Central de Ecuador unos diseños de unas monedas en las que no había políticos. Y donó unos diseños de unas monedas poniendo la flora y fauna del Ecuador, diciendo, si los políticos destrozaron la moneda, no les reconozcamos en estas monedas que vamos a poner nosotros mismos. Por desgracia, eso fue una polémica en la televisión pública y en las radios, y entonces decían las monedas de las florecitas, porque aparecían plantas autóctonas, endógenas del Ecuador y ese tipo de cosas, y al final casi ninguno de esos diseños se llegó a hacer. Algunos de 2 centavos y de 1 centavo sí se llegaron a hacer. Pero es muy interesante, primero, en reconocimiento a Santiago Gangotena, rector en aquel entonces de mi universidad y ex jefe mío, que el liberalismo de decir, oye, ya que dolarizamos, no vamos a seguir manteniendo a los políticos en el billete de $10. Eso me parece bastante bonito. Por cierto, que leyendo un libro de texto de los más interesantes sobre dolarización, leyendo el libro de texto que aparecía como el más utilizado en las universidades de Estados Unidos de teoría monetaria, decía en una nota a pie de página: la dolarización puede tener un problema, y es que los ciudadanos no se sientan identificados con los personajes que aparezcan en un billete de $20 o de $10. Claro, yo escucho esas tonterías y la verdad es que da vergüenza a los teóricos monetarios. En primer lugar, porque el que escribió eso no ha conocido a un ecuatoriano ni de lejos. O sea, ni ha visto un ecuatoriano y le he preguntado alguna vez si le ha ocurrido. Porque claro, si uno escribe esas cosas puede preguntar. Porque ¿tú crees que los europeos saben si en el billete de $20 hay un puente románico o un puente gótico y que les importa lo más mínimo? Lo único que quiere es coger su billete de 20 euros y decir, el billete de 20 euros es mío. Oye, el azulito, oye, que eso es el románico y que es la cultura europea que te identifica. Anda, déjame en paz. Dame mi billetito y me voy a mi casa, que es lo que me importa, ¿no? Y qué tonterías pueden escribir los teóricos monetarios cuando hacen estas cosas. Sí, sí, la verdad es que al final, cuando vives en un país en el que no aparecen este tipo de problemas, te viene la ignorancia, como comentabas tú, en el que, digamos, te desconectas de la realidad, te pones a divagar y puedes llegar a unas conclusiones bastante absurdas. Mientras que luego la gente propia que vive ahí, que ha visto todo el proceso que pasa y cómo va ocurriendo, es la que necesita explicaciones que sean de verdad realistas, que se adapten a la situación que se está viviendo. Y querido John, permíteme, igual que he hablado tan mal de otros, voy a hablar mal de mí mismo en este caso. Eso que dices de lo que es la experiencia o no. Yo, leyendo a Hayek, era un partidario de la libertad monetaria. Pero me preguntaba, lo que mucha gente se pregunta es, ¿y cómo funciona eso de tener varias monedas al mismo tiempo? ¿Habrá distintos precios? Al final va a haber 10 precios, cada vez que vas al supermercado va a haber 10 precios en distintas monedas. Qué complicado debería ser eso, ¿no? Esa tontería se me quitó el primer día que aterricé en Guatemala. Y el primer día que aterricé en Guatemala, invitado por querido Dani Fernández a la Universidad Francisco Marroquín, yo solo tenía dólares y me quería comprar un café en Starbucks, porque en Ecuador no hay Starbucks. Entonces me fui a comprar esto en Ecuador Starbucks y le dije a Dani, ya, pero no tengo quetzales, que es la moneda de Guatemala. Y Dani me dice, no te preocupes, se puede pagar con dólares. Voy, doy un billete de $10 y la cajera me devuelve en quetzales el cambio, automáticamente. Esta cajera, que probablemente no ha estudiado teoría monetaria, es 100 veces más inteligente que yo, y ese supuesto gran problema que decían los libros de texto cuando hablábamos de Hayek, en la práctica, esta señora no tiene ningún problema. Me pagas en dólares, aplico tipo de cambio y te devuelvo quetzales. Déjame en paz. Ya está. Y es la práctica habitual de los millones de guatemaltecos que no necesitan ningún teórico monetario que les cuente cómo hacer su vida. Lo habitual. Claro,
¿Habrá 10 tipos de monedas? Hombre, no. Al final, por fuerzas de mercado, hay 2 monedas, 3 monedas como mucho, y esos tipos de cambio te los puedes saber de memoria. No va a haber, de hecho en Guatemala había muchos centros comerciales que ponían, si admiten dólares, tipo de cambio 7-1, 7,5-1. Te ponían, se admiten dólares, el tipo de cambio ahí tal cual, y tú decías en qué comercio. Eso, yo también he pecado de eso de poner problemas que la gente del común soluciona de manera habitual y sin ninguna dificultad. Yo también he pecado de eso. En el caso de, claro, tú pagues con dólares, te vuelven quetzales, ¿vale? Pero y en el caso de que tú tengas quetzales y quieras dólares, ¿hay más problemas a la hora de conseguirlos o cómo se hace eso? Sin más, ¿vas al banco y te dan al tipo de cambio oficial? Ningún problema. De hecho, en Guatemala lo habitual es tener lo que llaman cuentas dobles. Tú hables una cuenta, pero se subdivide en 2, en quetzales y en dólares, y tú puedes transferir el dinero de una a otra al tipo de cambio del día como tú decidas. Es decir, tu cuenta del banco, de hecho, Vale, vale. o sea, eso te lo contará, pero vamos, Dani Fernández tiene 2 tarjetas, tiene una tarjeta en quetzales y otra en dólares, y cuando va al cajero mete la una o la otra y puedes cambiar habitualmente, y es lo más habitual. Como te digo, John, estos problemas, al final los liberales tenemos que creernos que somos liberales, y al final las fuerzas del mercado y el ingenio empresarial son increíblemente más inteligentes que 10 teóricos de teoría monetaria metidos en una sala. Con todo mi respeto a los buenos teóricos de teoría monetaria como tú, no sé si tanto respeto a los malos que dicen que hay que quantitative easing y las de la Modern Monetary Theory. A esos no sé si tanto respeto, pero incluso 10 buenos, las fuerzas del mercado, la creatividad empresarial, acaban solucionando esto así, como está ocurriendo con el Bitcoin. Tenemos un problema de seguridad, aquí tienes un llavero. Tenemos un problema físico, aquí tienes un llavero físico. Tenemos un problema de cajero, aquí tienes un cajero. Tenemos un problema de tipo de cambio, aquí tienes otra moneda. Tenemos un problema, aquí tienes, o sea, en Bitcoin hemos visto en 10 años, boom, 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 la creatividad empresarial, todo lo que en teoría era un gran problema, solucionado. No sé si lo de la electricidad será un gran problema, no sé si habrá algún problema irresoluble, pero hasta ahora todo lo que en teoría era un gran problema, mucho más allá de teóricos monetarios escribiendo libros muy sesudos, ignorantes de la realidad, las fuerzas del mercado de la realidad lo intercambian. Eso, quizás nos falta hablar de otro tema y es la popularidad de la dolarización. A mí eso me sorprende porque el colectivo donde conozco más personas contrarias a la dolarización de Ecuador son los profesores de economía. Qué desgracia. O sea, los que en teoría deberían entenderlo mejor son los que, en Ecuador, los que más lo critican. Y tú te puedes encontrar conferencias sobre los problemas de la dolarización. Es como, mire, sí, ¿y quiénes son los que realmente defienden la dolarización? En Ecuador, quien defiende la dolarización con uñas y dientes es la señora María en el mercado. La señora María que te vende las papas en el mercado y dice, señora María, ¿usted quiere que yo le pague con otra cosa que no son dólares? Y te mirará con otra cara y dirá, tú eres imbécil, ¿no? O sea, amigo, me das mis dolarcitos, como diré a ella, mis dolarcitos, o no te doy las papas, o no te doy la frutilla, o no te doy las naranjas. Sí, sí. Pero amigo, ¿me das dolarcitos o nada? Ya, pero es que la soberanía monetaria del Ecuador, señora. Entonces la señora te mirará con cara de, usted es imbécil. Porque yo con dolarcitos ahorro. Soberanía. La soberanía es mi soberanía, que yo con dolarcitos he ahorrado y he pagado la universidad de mi niña. Claro. A mí lo de la soberanía monetaria, ya señora, pero la reactivación económica que se puede producir, porque inyectando dinero en la economía se reactiva la economía, entonces tenemos que crear un dinero paralelo para reactivarlo. Entonces la señora te debe mirar con cara de, usted es imbécil, ¿verdad? O sea, no dirá imbécil, usted en Ecuador no dirá imbécil, dirá otra palabra, pero usted es menso, ¿verdad? Usted, porque claro, o sea, la gente del común, porque, o sea, el problema aquí, John, es casi todos los análisis de teoría monetaria se hacen desde el punto de vista equivocado, que es desde el punto de vista del macroagregado en la economía. Y el dinero no es dinero y no es importante por el macroagregado de la economía. El dinero es dinero y es importante por el microfuncionamiento, porque cada persona lo utiliza como medio de intercambio y porque cada persona le permite ser depósito de valor, ahorra, unidad de cuenta para hacer sus proyectos personales y medio de intercambio para lograr lo que quiera, para comprar lo que quiera.
Y yo casi toda la teoría monetaria que leo, que de casi todos los que hacen a día de hoy, porque curiosamente los clásicos no, Hayek no estaba en estas, los que hablan de Bitcoin no están en estas, pero los que hacen teoría monetaria diciendo tenemos que incrementar la masa monetaria en un 10% para hacer compra de bonos, para incrementar, todos esos jamás se han parado a preguntar a una señora en el mercado qué es el dinero y qué le parece el dinero. Ni se lo plantean. Solo ven el dinero en la formuleta del modelo de la teoría macroeconomía. Pero no ven el dinero en la calle, que es donde realmente tiene que funcionar. Y por eso fracasan estrepitosamente. Por eso fracasan casi siempre estrepitosamente. Pues mira, con estos ejemplos tendría que pensarlo más luego en el futuro. O sea, hay como una cierta rivalidad o competencia que puede haber entre lo que es la soberanía monetaria de un país con la soberanía del consumidor. Eso es. Eso es. Hay como una lucha. Soberanía monetaria es la típica palabreja que utilizan los decimonónicos. O sea, soberanía monetaria, tú que eres del País Vasco, te puedes imaginar perfectamente a uno del PNV, creo que es el partido más decimonónico que puede existir, a uno del PNV diciendo soberanía monetaria de Euskadi, vamos a hacer la moneda local para mantener nuestra soberanía monetaria. O sea, todo ese lenguaje es puramente decimonónico. Eso no es del actual. Los liberales decimos soberanía individual. De hecho, John, me falta decirte el dato. El dato es, la última encuesta que tenemos sobre dolarización, con una muestra amplia, es de noviembre del año 2000, hace unos meses. Y la encuesta decía que el 89% de los ecuatorianos eran partidarios de la dolarización. De hecho, la pregunta era especialmente incisiva, porque la pregunta era, ¿usted sería partidario de introducir una nueva moneda para solucionar la crisis económica? Es decir, ya lo estaban poniendo en positivo lo de la otra moneda. El 89% dijo que no, es casi imposible encontrar ningún país del mundo donde algo tenga el 89% de la población. Evidentemente en España no nos ponemos ni de acuerdo sobre la selección española, el 89% ni siquiera, porque siempre tenemos algunos por allí que están en contra. Así que ni en eso el 89% de los españoles creo que no estamos de acuerdo en absolutamente nada. Pero en Ecuador el 89% están de acuerdo en que quieren utilizar el dólar. O sea, del 2020 has dicho que era. 2020, de hecho. De hecho, ha ido aumentando. Es decir, es superior en el 2020 de lo que era en el 2015, de lo que era, o sea, ha ido aumentando. ¿Por qué ha ido aumentando? Porque la gente va consolidando que ahorra. Pues es que ahorrar, es que claro, todas las, o sea, aquí hay una esquizofrenia, una cierta esquizofrenia, ¿no? Porque toda la teoría, bueno, claro, pues es la esquizofrenia propia de los keynesianos, que le llaman paradoja del ahorro. Al ahorro le llaman paradoja del ahorro. Entonces, por un lado nos dicen que el ahorro es importante para tener capital para el desarrollo de los países y por otro lado nos dicen que la política monetaria laxa es buena para exportar y para el desarrollo de los países. Entonces, son contradictorias entre sí, porque si tienes una política económica laxa, destrozas el ahorro de los ciudadanos y si destrozas el ahorro de los ciudadanos no tienes capital para el desarrollo. Entonces, por un lado te dicen una cosa y por el otro lado te dicen la contraria. Claro, los alumnos de las facultades de economía se deben volver boom. O sea, en cuanto lo piensas, o lo uno o lo otro. Pero claro, el ahorro sí es importante, pero no para el desarrollo de los países, para el desarrollo de las personas. Para comprarte una casa, claro, para comprarte un coche, para estudiar. El ahorro es importante para tu desarrollo personal. Claro, vivir con un dinero como el dólar que permite el ahorro por primera vez en la historia, casi en la historia del Ecuador, es un cambio generacional que ha permitido, y esto es lo más importante de todo, la pobreza en Ecuador en el año 2000, evidentemente es el año más duro de la serie porque es después de la crisis, estaba en el 65%. En el año 2015 estaba en el 25%. Es decir, en 15 años el 40% de los ecuatorianos son ex pobres. En 15 años. Claro, ese es un cambio casi similar al que pudo vivir en la España de los 60 a los 70, ¿no? Una España en los 50 con autarquía y pobreza, a una España en los 70 de clase media y apertura al exterior hasta la democracia. Pues ese cambio en 20 años de un país, eso ha ocurrido desde la dolarización. Y ha ocurrido en gran parte por la dolarización. Y es de eso de lo que tenemos que hablar. Pero en Perú ha habido todavía más crecimiento sin dolarizar, sí, pero en Perú ha habido más crecimiento sin dolarizar semidolarizados. Y una vez que estás semidolarizado,
ese ya es un corsé a la política monetaria del Banco Central. Porque si tú puedes abrir cuentas en dólares o en sucres, y además, digo, en sucres, en soles, y además tienes la posibilidad de traspasar de las cuentas sin mucho coste entre los ciudadanos, si el Banco Central hace una política muy laxa y devalúa su moneda, ¡boom!, se te va el grueso a los dólares, de tal manera que tienes margen de actuar, pero muy limitado. En cuanto estás semidolarizado, ya el margen está muy limitado. Por eso la idea es libertad monetaria. Al menos déjeme usted abrir una cuenta bancaria en eso, que por cierto, con Bitcoin, como no necesitas un banco para almacenar y gestionar tu dinero, ya tienes libertad monetaria de facto. Sí, sí. Eso, Bitcoin o cualquier alternativa. sí, eso es una de las... Sí, sí, no, las criptomonedas en ese sentido democratizan el acceso a un medio de intercambio valioso, por así decirlo. Eso es. Uy, hemos hablado un montón. Yo no sé si queda alguna pregunta, pero no sé si me queda algún tema más por tocar, que he hablado un montón. No, yo te iba a decir que por mi parte que está muy bien, que me ha parecido muy interesante, que voy a mirar mucho más el tema de Ecuador porque veo que hay miga, de verdad. Y te iba a preguntar si tenías algún tema pendiente que quisieses decir. Yo lo único, John, que quiero decir es a los que escuchen este podcast, que me temo que si lo quieres dedicar a teoría monetaria y bancaria, no vas a llegar a los niveles de La Sexta Noche de audiencia, porque no creo que sea hay unas masas enfervorecidas diciendo millones no es mi intención. gente. Pero a los que escuchen este podcast, que ya es un selecto grupo de personas interesadas por estos temas, o sea, ya hay una selección interesante, quedo a su entera disposición en comentarios, que se contacten conmigo en Twitter, a través de ti, para responder cualquier duda, porque en cierto modo me gusta y además lo tengo casi como misión. Es decir, Ecuador me ha dado mucho a mí personalmente y me gusta explicar el sistema de dolarización porque me gustaría que muchos más lo entiendan y lo compartan. Así que encantado a este selecto grupo de personas que ya saben de teoría monetaria y bancaria porque están escuchándote a ti, encantado, estoy para poder colaborar y cualquier duda o pregunta lo resuelvo encantado. Con un especial llamamiento, pues John, gracias, Luis, con un especial llamamiento a nuestros amigos de Argentina y sobre todo Venezuela y Cuba, porque cuando caigan los tiranos de Cuba y Venezuela y cuando Argentina tenga un gobierno serio, creo que la única alternativa, no sé si es la única, perdona, siempre hay más, la mejor alternativa evidentemente va a ser dolarizar. Y creo que el ejemplo de Ecuador puede resolver gran parte de las dudas que pueda surgir, porque yo entiendo que surjan dudas, es un salto que puede dar miedo, pero es que Ecuador ya lleva, o sea, daba mucho más miedo en Ecuador hace 20 años, y Ecuador ya lleva 20 años dolarizado, claro, y ya el salto puede dar mucho menos miedo si se conoce el caso de Ecuador. Eso es lo que quería decir, John. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, por participar. Encantado. Un abrazo a todos. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy con Luis hablando de dolarización. Les esperamos en el próximo episodio. Un saludo.